Bueno, buenas tardes para todos los que nos acompañan aquí el día de hoy. Primeramente agradecer pues, por la invitación, por el espacio a Colombia 4.0. Como fue dicho en la presentación, mi nombre es Yesid Castro, soy docente de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca y pues vengo a hablarles sobre la integración de la microelectrónica en sistemas agrícolas inteligentes. ¿Okay? Bueno, entonces quería empezar hablando sobre esta temática, teniendo en cuenta o mirando cómo la microelectrónica desde su nivel más bajo, pasando pues después a algunos sistemas más robustos, ¿cierto? Como son los chips, y a partir de sensores integrados habilita lo que hoy conocemos como la agricultura 4.0. La agricultura moderna es una agricultura que está basada básicamente en 4 pilares fundamentales, entre los cuales tenemos el aprovechamiento de los recursos de una manera más eficiente, sistemas de trazabilidad, sostenibilidad ambiental y agricultura regenerativa. Son 4 pues, de los principales fundamentos que tenemos allí. Y para poder hablar de eso, me gustaría abordar primeramente el concepto de sistema, ¿sí? Algunos conceptos que son bien importantes. Yo soy ingeniero físico. En la física, uno de los conceptos más importantes es el concepto de energía. El concepto de energía a mí me permite moverme desde algunos sistemas mecánicos para unos sistemas eléctricos, para unos sistemas hidráulicos. Me permite analizar sistemas a nivel macroscópico, ir a nivel microscópico y también poder encontrar digamos que los modelos que rigen esos sistemas para después poderlos pasar a un entorno digital y hacer simulaciones encima de ellos. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esa consideración, los sistemas, como se define aquí, un sistema, bueno, no, digamos que el puntico no se alcanza a ver, está bien, lo podemos definir como un conjunto de elementos los cuales están interconectados o son interdependientes, que se juntan para formar un sistema mayor y que tiene como fin el cumplimiento de un propósito. Entonces aquí tenemos un sistemita, ¿cierto? Un cuadrito que nos indica que un sistema él recibe entradas, desarrolla un proceso, genera unas salidas y después recibe un feedback, una retroalimentación. En algunos sistemas, por ejemplo en sistemas de control, a esto le llamamos un sistema de control en lazo cerrado. ¿Sí? Entonces, si nosotros llevamos ese concepto de sistema y sobre una parte de una red trazamos una línea, que es la línea azul grande que tenemos acá, una curva sobre una superficie, entonces a esa línea le llamamos el límite del sistema. La mayor parte de los problemas en ingeniería está porque muchas veces ese límite no es claro. Entonces tenemos algunos sistemas, por ejemplo el sistema celular, en donde el comportamiento de la célula, el núcleo y el resto de ella está muy bien diferenciado, ¿cierto? Entonces al tener ese sistema, nosotros podemos abarcar unos subcomponentes y cada uno de esos subcomponentes tiene también un límite y los podemos considerar como una entidad única. Entonces internamente todos ellos están conectados entre sí. Nosotros hacemos parte de una red universal y no importa el contexto que usted lo quiera mirar, estamos conectados todos con todo, ¿cierto? Entonces cuando tenemos estos sistemas así, cuando abordamos desde el punto de vista ingenieril el concepto de sistema, entonces nosotros podemos ir un poco más allá en cuanto a considerar que el sistema tiene un comportamiento desde un punto de vista psicológico y desde un punto de vista práctico. Desde el punto de vista psicológico, el sistema, es decir, el hecho de poder tener informaciones que podemos encapsular unas dentro de otras, se refleja directamente en la manera en cómo nosotros almacenamos las informaciones en nuestra mente. Entonces, existe, digamos, los modelos en la naturaleza, todos los modelos que son inteligentes, ellos intentan emular algún comportamiento, ya sea humano, ya sea un comportamiento natural, pero un comportamiento inteligente, ¿cierto? Entonces, también digamos que desde el punto de vista práctico,
el hecho de dividir un sistema en subsistemas me permite, por ejemplo, en el desarrollo de proyectos, poder encajar grupos de personas y trabajar de una manera paralela, ¿cierto?, independiente, y poder avanzar mucho más en un proyecto. Los grandes equipos de trabajo lo hacen de esa manera. Toman pequeños grupos, cada uno comienza a trabajar en alguna especificación y más adelante se integran, y entonces cuando el sistema se integra, emerge el conocimiento, ¿sí? Entonces, y desde el punto de vista práctico también, cuando nosotros consideramos o trabajamos un sistema como un conjunto de sistemas, entonces encontramos sistemas mucho más robustos, ¿sí? Entonces un sistema, eso ocurre tanto a nivel artificial como a nivel natural. Entonces es difícil, por ejemplo, hablar de microelectrónica y no hablar sobre la ley de Moore. Nosotros vamos a estar conversando aquí de una red de innovaciones que es la responsable por la cantidad de avances tecnológicos, los grandes avances tecnológicos que vivimos hoy en día, ¿sí? La conferencia pasada nos hablaba de uno de ellos, que es la inteligencia artificial. Entonces, la ley de Moore, como se denomina aquí, Gordon Moore, en 1965, fue el cofundador de Intel. Y él afirmó que el número de transistores que nosotros íbamos a poder colocar en una pastilla de silicio se iba a duplicar a cada 2 años. Entonces, si nosotros observamos esta gráfica que tenemos aquí, por acá tenemos el tiempo, ¿cierto?, en una proyección a 2030, y por acá tenemos el número de transistores por dispositivo, ¿sí? Entonces, observen que en el tiempo se ha mantenido básicamente una línea recta. Hoy en día dicen que con la aceleración que estamos viviendo, entonces este boom tecnológico, esa ley va a llegar a su fin, pero hasta ahora se ha mantenido, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos punticos que ustedes ven allí y que, digamos, que tiene un desarrollo, ¿cierto?, en esa ventana de tiempo que él afirmó, mueve toda la industria de semiconductores en esos periodos de tiempo. Entonces, si usted mira, por ejemplo, el roadmap de las foundries, que son las responsables de fabricar circuitos integrados, ellos están lotados, ocupados 24 horas, 7 días a la semana, todos los días del año. Entonces es un negocio extremadamente lucrativo. Y algunos países se han preocupado por formar una masa crítica de personas que tengan este tipo de conocimientos y han formado Programa Nacional de Microelectrónica. Son programas desarrollos que son costosos, pero que mueven, un capital demasiado gigante, ¿sí? Todo lo que vemos a nuestro alrededor está conformado por circuitos electrónicos, por chips. Entonces, ¿qué tal si en vez de comprar todos esos dispositivos a otras empresas fuera, ¿cierto?, el país comienza a invertir en ese tipo de desarrollo de esas tecnologías? La inversión es grande, pero el retorno es mucho mayor, ¿sí? Entonces, cada uno de esos punticos que ustedes ven aquí, en esas ventanas de tiempo, tiene, una complejidad grande en ese desarrollo y ha obligado a las empresas a que toda una cantidad de innovación que tienen que colocar en el desarrollo de un nuevo procesador se ciña a esa ventana de tiempo, y en esa ventana de tiempo tienen que concebir una idea, tienen que proyectarla, tienen que implementarla, fabricarla, comercializarla y llevarlas a canales de distribución. Entonces es mucho trabajo. Yo quiero compartirles un esquema general de cómo todo eso es posible. Entonces la microelectrónica en sí, en su fundamento, pues como para no ir en tanto detalle, es una red de pequeños conmutadores que están entrelazados entre sí, y esos pequeños conmutadores se llaman transistores. Para quien conoce un poco de electrónica, el transistor básicamente tiene 2 usos. Uno de conmutación, que es sobre lo que se basa la lógica binaria, la lógica booleana, y a partir de allí todo lo que es el desarrollo de software de bajo nivel o de primer nivel hasta el de 5ª generación, que es donde se involucra la inteligencia artificial en todo este cuento. Entonces, la microelectrónica ya tiene básicamente 3 elementos fundamentales sobre los cuales trabaja. Primero,
hacer que los desempeños de los procesadores o de los circuitos de aplicación específica sea mejor. Segundo, disminuir el consumo. Tercero, hacer que el área sea cada vez más pequeña. Y como un cuarto punto podemos mencionar el tiempo en el que esos procesadores son colocados en el mercado, lo que ellos llaman de time to marketing, ¿sí? Porque eso garantiza, digamos, tenemos un dicho coloquial por allí que dice que el que pega primero pega dos veces, ¿cierto? Entonces siempre hay una competencia en colocar el nuevo producto con las innovaciones en el mercado de la manera más rápida posible. Entonces todo inicia con un proceso de especificación, como cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Se tiene una especificación, se definen unas funciones, se analiza el problema y se genera una arquitectura de lo que va a ser el proyecto de aquel circuito integrado. Entonces, posteriormente, esa arquitectura genera unos, lo que llamamos unos block guides, ¿cierto? Unos bloques que van a ser codificados y esos bloques pueden tener naturaleza analógica o pueden tener naturaleza digital. Entonces, en esta primera parte superior tenemos algunos esquemáticos analógicos, eso se proyecta en un lenguaje que se llama Verilog AMS. Son modelos comportamentales que tienen en cuenta el tamaño de los transistores que van a ser fabricados una vez esto se mande a síntesis, ¿sí? Y a fabricación. Y por otra parte tenemos la generación de bloques de aplicación digital, ¿sí? de desarrollo digital. Entonces, hay un equipo de design, un equipo de desarrollo que se ocupa de estos dos desarrollos, unos digitales, otros analógicos. Y a partir de allí viene una primera etapa de simulación. Entonces, la primera etapa de simulación, esos proyectos digitales son generalmente realizados utilizando lenguajes de descripción de hardware, VHDL y Verilog. Esos dos lenguajes de descripción de hardware, uno es más utilizado en Europa, el otro en Estados Unidos, pero sirven exactamente para lo mismo, ¿sí? Una vez se tienen esos desarrollos listos, pues de acuerdo y atendiendo a las especificaciones funcionales, viene la etapa de simulación. La etapa de simulación es una etapa que es transversal a todos los procesos, a todo este proceso de desarrollo de circuitos integrados, ¿sí? Entonces, simulaciones digitales, nosotros podemos generar miles de simulaciones en poco tiempo, 1, 2, 3 días, dependiendo del número de núcleos pues, que coloquemos a disposición para procesar esas simulaciones en paralelo. Una simulación analógica es más complicada. Una simulación analógica puede llegar, una sola simulación, a demorar una semana. No estamos hablando de cuestiones analógicas, estamos hablando de cuestiones continuas que hacen que el ritmo del desarrollo de la solución de las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del sistema, pues es un proceso un poco más lento, ¿sí? Entonces, una vez ya se tiene, digamos, toda esa especificación, se integra en lo que nosotros denominamos el top del chip. Y ahí existen dos metodologías, ¿cierto? Usted puede comenzar a simular un proyecto, un sistema basado o comprendiendo varios subsistemas a nivel de top, es decir, teniendo en cuenta lo que van a ser las entradas y las salidas específicamente del chip, o a través de una metodología que se llama top-down, o podemos comenzar a simular y a verificar el comportamiento de esos chips utilizando una tecnología que se llama bottom-up. Entonces, bottom-up significa que para aquellos subsistemas que creamos utilizando el lenguaje pues, de codificación, ya sea digital o analógico, yo voy a generar todo un ambiente de test, un protocolo de pruebas que va a quedar listo para que una vez cuando yo llegue al top y comience a generar señales de simulación y de verificación funcional para todo el chip, reutilice internamente todos esos pequeños ambientes de verificación funcional que fueron creados para los pequeños bloques, ¿sí? Entonces eso garantiza de que cuando yo simulo el top, ya tengo unos porcentajes de cobertura sobre estos otros bloques que fueron verificados inicialmente. Entonces, esa es la primera parte. Ya cuando todos el conjunto de test que fue planeado dentro de ese protocolo de pruebas pasa y es aprobado, entonces ya se hace una síntesis lógica. Una síntesis lógica significa pasar todo aquello que nosotros codificamos inicialmente a través de un lenguaje de descripción de hardware para
una síntesis de compuertas digitales. Y entonces aquí ya comenzamos a trabajar con puertas que se componen de la unidad básica que acabamos de mencionar, que es el transistor. ¿Listo? Una vez aquí, y ya teniendo esa síntesis de esos circuitos en compuertas lógicas, entonces se pasa a lo que denominamos el layout. El layout es algo similar a cuando usted está creando, ¿no?, el layout y toda esta parte de aquí, que se denomina foreplane, es similar a cuando usted está haciendo una construcción, está construyendo un apartamento y usted dice, aquí va a quedar el cuarto, aquí va a quedar el baño, la cocina, ¿cierto?, la sala. Asimismo, se ubican en esta disposición, en este silicio, en dónde va a quedar la memoria, en dónde van a quedar los circuitos analógicos y en dónde va a quedar la lógica digital. Una vez se pasa por eso, entonces las herramientas, tenemos unas grandes compañías que, digamos, que abastecen de herramientas tecnológicas para poder hacer todo este proceso que le estoy mencionando. Una de ellas es Cadence Semiconductors, una compañía americana. Existen unas herramientas que van a hacer una parte de check de reglas sobre ese layout. Nosotros sabemos que cuando hacemos fluir una corriente a través de un conductor, esa corriente lleva asociada un campo electromagnético, ¿sí?, eléctrico y magnético, y esos campos, cuando los conductores comienzan a estar muy cerca entre sí, esos campos interfieren y podemos tener flip de información. Es decir, si usted está enviando una cantidad de bits, de repente por ahí uno se le voltea, y entonces la información que usted está mandando ya no es la información original. Eso por un lado. El otro lado que tiene es cuando nosotros trabajamos con microprocesadores, pues hay dos cosas que necesitan para funcionar. El primero, la energía, y el segundo, el reloj, ¿sí? Y el reloj no es una señal cuadradita como la vemos normalmente en clases, ¿cierto?, de electrónica, sino que ya tiene un jitter, ya tiene un tiempo de estabilización. Y entonces, si usted muestrea un dato cuando todavía el tiempo no está estable, entonces usted puede estar leyendo un dato errado, ¿sí? Entonces él hace todo ese check de reglas posibles, se hace el place and route y se hace todo el sistema que es en capas de metal de cómo se le lleva energía a un chip, ¿cierto?, y a todas las unidades funcionales que se tienen dentro de la plaquita, pues, de silicio. Y una vez estando eso, entonces vuelve nuevamente y se corren todo el conjunto de tests que se corrieron inicialmente en la parte de simulación que tenemos allá encima. Entonces tenemos una simulación funcional desde la parte de codificación, después una simulación en la síntesis de circuitos en layout, que llamamos, y finalmente una verificación funcional sobre el post-layout, es decir, con los componentes y los circuitos que ya están ubicados directamente sobre la pasta de silicio, sobre digamos, el área de silicio en el cual se está creando el circuito. Entonces ya con esto tenemos una gran confianza de que el circuito va a funcionar, ¿sí? Entonces es muy raro, es muy difícil cuando la empresa no tiene una metodología bien establecida, usted manda a fabricar un circuito y cuando venga, él funcione a la primera, ¿sí? Entonces en ese sentido, ya una vez se tiene toda esa confianza, se manda a fabricar. Y lo que se mandan a fabricar acá son lo que denominamos wafers. El wafer es una oblea de silicio en la cual se tienen muchos de estos dispositivos. ¿De qué depende? Del tamaño del área que se está considerando. Y después de eso, sobre esos wafers se hacen unas pruebas ya físicas, ¿sí? Y esas pruebas entonces buscan identificar problemas. Si se encuentran problemas, entonces pues se manda nuevamente a corregir. Lo importante es verificar si el problema es un problema que se tuvo desde la parte de la especificación o es un problema de fabricación, un problema físico. Si el problema es físico, quien tiene que responder es quien fabrica el wafer, ¿sí? Eso está en el contrato. Ahora, si el problema es funcional, pues tiene que correr uno con ese costo, o uno, pues la empresa como tal, ¿okay? Una ya, digamos, hay otras técnicas que están relacionadas con el scan chain, por ejemplo, en donde usted tiene dentro del propio chip, se genera una cadena de flip-flops, y usted manda una secuencia de unos y ceros que si todo está funcionando bien, usted sabe cuál es la respuesta esperada. Y eso te permite identificar problemas al interior del chip de una manera física.
Una vez eso está, digamos que el wafer ya es fabricado, está funcional, el layout, por ejemplo, es decir, el porcentaje de chips que tienen un comportamiento adecuado está por encima del 90-95%, es la empresa quien define eso. Entonces ya se manda a hacer un encapsulamiento. Ese encapsulamiento también es toda una tecnología, porque depende del entorno en el cual usted va a utilizar estos dispositivos, que un encapsulamiento va a ser más adecuado que otro, ¿sí? Entonces ya le ponen las paticas, le ponen toda la parte pues, del empaquetado, y entonces llegamos al producto final. En este caso, por aquí tenemos un encapsulado tipo DIP, ¿cierto? Vamos a tener diferentes tipos de encapsulado. Entonces miren que el proyecto en microelectrónica es muy parecido al proyecto de PCB, de montaje pues, de placas electrónicas que tenemos a nivel macro. Bueno, entonces todo esto tiene que suceder en aquel periodo de 2 años que afirmó este señor y que mueva toda la industria de semiconductores en torno de ese sistema. Aquí les estoy compartiendo un proyecto en el cual tuve la oportunidad de trabajar con el Centro de Investigaciones Avanzadas Wernher von Braun, que está ubicado en la ciudad de Sao Paulo, ¿sí? en la ciudad de Campinas. Es un centro que pues, tiene un componente en microelectrónica y allí se fabricó un chip que es el que ustedes están viendo aquí. Esto que ustedes están viendo aquí, al lado derecho, es un microscopio. Acá tenemos el wafer, acá tenemos las lentes, ¿cierto?, que están enfocando hacia el wafer y lo que se ve allí es lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Entonces miren que el wafer, dentro de la oleada de silicio, nosotros tenemos los pequeños chips que fueron crecidos y que fueron mandados a fabricar. Este es apenas uno, estamos enfocando aquí apenas uno. Pero observen que esa estructura se repite. Este pequeño pedazo se denomina die. Y esto es lo que se manda a cortar. Entonces miren que por aquí tenemos los PETs, en donde vamos a conectar las paticas. Todo esto que están viendo aquí es la lógica digital. Estos son unos bancos de capacitores. Acá tenemos unos bloques analógicos. Y, en fin, tenemos todo este comportamiento que les acabo de mencionar acá. ¿Listo? Entonces este es un chip real que es utilizado o que contiene toda la lógica del protocolo de comunicación por radiofrecuencia de 915 MHz que obedece al protocolo de comunicación ISO 18063 tipo C. Entonces, ¿para qué se utiliza este chip? Él fue utilizado para identificación vehicular, ¿sí? Entonces, la fabricación de un chip de aplicación específica, pues cualquiera que él sea y la aplicación que él sea, o que ella sea, tiene ese flujo de proyecto que les estoy mostrando allí. ¿Listo? Entonces observen que esta gráfica que tenemos aquí, esa parte, es solamente una parte de una red que es impactada o que es cercada por el transistor, ¿sí? Como siendo la unidad básica en este momento. En este momento tenemos otras tecnologías, otras investigaciones en computación cuántica que busca reproducir esos procesos de conmutación a través de otros procesos, ¿cierto? Pero esto es lo que manda hoy en día todavía, ¿sí? Entonces, ese transistor ha impactado el proyecto de microprocesadores, la investigación sobre materiales de tipo semiconductor, la fabricación de circuitos integrados, y entonces si nosotros nos vamos por diferentes caminos en esta red, o en este pedazo de red que estamos mostrando, vemos cómo el transistor impacta el diseño asistido por computador, la investigación de algoritmos, la biología computacional, el proyecto de medicamentos, la medicina, por esta otra parte los videojuegos, el desarrollo de software, proyecto de computadores. Si nos vamos por acá arriba, entonces encontramos sensores y actuadores integrados. Si bajamos un poquito más, vamos a encontrar sistemas embebidos atendiendo al concepto IoT, que es uno de los conceptos más actuales que estamos manejando, o que se manejan hoy en la industria. Plataformas de nube e inteligencia artificial. Y finalmente, llegamos por acá a un cuadrito que dice aplicaciones en el agro, ¿sí? Entonces comenzaba la charla hablando sobre los pilares que se intentan atacar pues, desde el punto
de vista de las aplicaciones agronómicas. Y todo lo que tiene que ver pues, con el agro y el campo en sí, ¿no? Entonces, cualquier cosa, y obedeciendo al principio que mencionaba inicialmente, de que todos somos parte de una red universal, cualquier elemento que se modifique en esa grande red va a impactar un elemento de otro punto diferente de esa red, porque todo es consecuencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos considerar el agro o la agricultura, ¿cierto?, como un sistema que es complejo, en donde tenemos unos subsistemas que podemos ubicar, por ejemplo, el suelo, las plantas, las personas, el clima y los mercados. Entonces, en ese sentido, el agro, la agricultura, tiene un componente sociotécnico y también un componente ambiental. Y la electrónica y la tendencia de las tecnologías emergentes, que es a miniaturizar los desarrollos en tecnología a través de proyectos de circuitos integrados y sistemas microelectromecánicos integrados, son el medio para que la agricultura pueda pensar, sentir, actuar y comunicarse. Entonces aquí comenzamos a tener el impacto pues, de estos sistemas que estamos mencionando en la agricultura. Entonces la agricultura, al igual que la industria 4.0, ella ha tenido un proceso de evolución, claro, apoyado sobre esos grandes avances también de la industria 4.0, y por acá mencionamos la agricultura 1.0, la agricultura mecánica, en donde procesos que se realizaban por el hombre, ¿cierto?, y por animales, y a partir de la aparición del motor, comienzan a ser sustituidos y eso permite mover grandes volúmenes. Después aparece el agro 2.0, en donde tenemos una era química en la cual existe la aparición pues, de los fertilizantes y plaguicidas que consiguen mejorar lo que es el control sobre los cultivos. El agro 3.0 ya tiene una era genética que combinado con técnicas de riego, uso de agroquímicos y variedades genéticas en los cultivos, se consigue tener cultivos más resistentes a plagas, enfermedades y por ahí mismo aumentar la productividad. Y finalmente entonces tenemos el agro 4.0, el agrotech, que es la era que estamos viviendo hoy, en donde tenemos diversos dispositivos que nos ayudan a entender cómo está el clima, cómo está el medio, cómo podemos gestionar el riesgo y la incertidumbre basados en datos. Entonces aquí tiene un aporte fundamental todo lo que es la computación en nube y el Big Data pues, que llamamos. Y entender principalmente que el suelo es un organismo vivo que tiene condiciones dinámicas, que es cambiante y que necesita de un monitoreamiento para poder tener un control. ¿Sí? Entonces, tenemos unas nuevas tendencias en cuanto a la racionalización del agua. El problema de la ingeniería radica en que tenemos grandes avances, pero no se tuvo desde un principio el componente ambiental y eso es lo que nos tiene en el punto en el que estamos hoy. La conferencia pasada hablaba de eso, ¿cierto? Para poder soportar algoritmos de inteligencia artificial se necesitan grandes servidores que consumen mucha energía. Entonces, digamos que hay que avanzar, pero de una manera inteligente. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos aquí varias aplicaciones que están siendo utilizadas hoy en día, ¿cierto? Pero acá tenemos los drones para el análisis del campo y la fumigación, y no solo eso, sino que a partir de las imágenes que podemos generar con ellos, podemos monitorear grandes extensiones de cultivos en donde se pueden detectar plagas y enfermedades a través de procesamiento digital de imágenes y visión computacional. Tenemos sensores IoT para monitorear suelos, clima y cultivos. Entonces, nosotros, digamos que en la universidad tenemos algunos proyectos que estamos manejando en conjunto con el SENA sobre monitoreamiento de cultivos de variables de temperatura, ¿cierto?, de humedad, de conductividad eléctrica y otros más. Sistemas de riego eficientes, ¿sí? Uno de esos proyectos pues está o intenta impactar 3 comunidades, una aquí en Popayán, en Silvia y en La Vega, y en conjunto con el desarrollo de software, ¿cierto?, desarrollos de tipo web y mobile, poder atender el concepto de computación ubicua, ¿sí?
Computación ubicua significa poder tener datos al mismo tiempo en diferente lugar, en diferentes dispositivos. Y finalmente, pues la avalancha de oportunidades que tenemos a través de la inteligencia artificial para poder procesar esos datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el campo impone unas condiciones muy exigentes. Estas imágenes que ustedes están viendo aquí son imágenes de una sonda, ¿cierto? Que nos permiten medir variables en suelo. Por acá tenemos un medidor de turbidez. Entonces, observen cómo en un proyecto que trabajamos en acuaponía, el hecho de tener los sensores todo el tiempo sumergidos en agua, por ejemplo, o en condiciones hostiles, condiciones de variación de pHs, variaciones de temperatura, de humedad, de tiempo, las condiciones extremas pues, a las que podemos encontrar el campo en general, pues hace que los dispositivos que van a permitir capturar las señales, ¿cierto? Y volvemos al transistor. El transistor nos permite, nos tiene una función de conmutación, pero también tiene una función que nos permite a través de unos sistemas un poco más robustos poder acondicionar las señales, ¿sí? Entonces, todos estos elementos sensores, ellos tienen un elemento transductor, que es quien cambia la variable física que yo quiero medir a una variable eléctrica, y esa variable eléctrica necesita ser amplificada, filtrada y colocada en unos niveles de tensión que son adecuados para que cualquier microcontrolador esté en capacidad de convertirla o adecuarla pues, a un sistema digital y sí, pues poderla procesar, ¿cierto? Entonces, eso exige que estos sensores ellos sean robustos en cuanto a los materiales que se utilizan, ¿sí? Y teniendo en cuenta que el campo, digamos, la parte de conectividad pues no es muy buena o es intermitente, entonces también que consigan comunicarse. Y conceptos como el IoT nos trae una cantidad de protocolos de comunicación y maneras de poder comunicar los sensores y los dispositivos que estén en unidades productivas dentro de una red, ya sea una red de corto, de mediano, de largo alcance, como se clasifican ellas a través de pues el alcance que se tiene y las tecnologías. Entonces, ellas sean robustos lo suficiente, o estos sensores sean robustos lo suficiente, de tal manera que se puedan tener una larga vida pues, en la implantación de estos elementos, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros construimos algunos sistemas de bajo costo, pero que necesitan mucho mantenimiento o terminan descalibrándose los sensores muy frecuentemente. Mientras que un sensor un poco más caro puede tener materiales un poco mejores y eso ayuda pues, a aumentar la vida útil y también teniendo en cuenta la cuestión energética, ¿sí? La energía es vital pues, para que cualquiera de estos sistemas funcione y en ese sentido el consumo o disminuir el consumo de energía es uno de los factores determinantes para los modelos que tenemos hoy en día en cuanto al Internet de las cosas dentro de la industria 4.0 y el ecosistema de otras funcionalidades que tienen que ver directamente con el IoT. ¿Listo? Entonces, trazabilidad y certificaciones. Bueno, por aquí faltó una eléctrica, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de trazabilidad en cultivos, estamos hablando de poder seguir una cadena, ¿cierto? O cada etapa de la producción agrícola desde el momento en el que está en el campo hasta que llega a su productor final, ¿sí? A su consumidor final, disculpen, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros necesitamos tener una trazabilidad de todas las etapas fenológicas del cultivo y atrelado a ella o linkado pues a esas etapas fenológicas las labores culturales que se deben realizar. Existe una investigación de Agrosavia, ¿no? Una corporación pues, que se encarga de temas investigativos pues, para el sector agropecuario, en donde, por ejemplo, para el cultivo de aguacate hay una investigación bien interesante que generó una aplicación tecnológica para realizar planes de fertilización y planes de riego para el cultivo de aguacate Hass. Aguacate Hass es un producto que está en alta demanda y que está siendo muy exportado, ¿cierto? El Cauca produce más o menos por año, de acuerdo a ese estudio, 7 toneladas de aguacate Hass, ¿sí?
La media nacional está en 11 toneladas, pero lo que se puede llegar a producir son hasta 36 toneladas. Entonces miren que estamos muy por debajo de la mitad de la producción real que se puede llegar a tener. Entonces, en ese sentido, poder hacer seguimiento, trazabilidad de esas etapas fenológicas, de las labores culturales, de poder entregarle a los cultivos las dosis de nutrientes que realmente se necesitan de los macro y de los micronutrientes, pues va a mejorar la productividad de esos cultivos. Y atrelado a esto, ¿cierto?, vamos a poder tener acceso a mercados internacionales que se hacen a través de certificaciones. ¿Por qué la importancia de acceder a mercados internacionales? Porque es allí en donde el productor va a obtener mayor ganancia sobre sus cultivos. Si nosotros queremos una revitalización del campo, queremos que las nuevas generaciones se centren y vuelvan a ver el campo como una alternativa atractiva económicamente, ¿cierto? Entonces ahí el panorama va a comenzar a cambiar nuevamente. Nosotros tenemos una riqueza, el Cauca, digamos, en nuestro entorno regional, somos básicamente agro, con dificultades, pero tenemos todo un potencial muy grande pues allí para mejorar los índices de productividad. Y al final pues tenemos acá un cumplimiento de normativas ambientales y sociales. Entonces esas certificaciones, que hay muchas, para poder exportar, por ejemplo, se necesita tener registro previo exportador, certificación de buenas prácticas, y las certificaciones se están alineando con las certificaciones internacionales, de tal manera que un productor que va obteniendo una certificación, pues esté cada vez más cerca de poder obtener una certificación ambiental. Y entonces esas certificaciones están relacionadas con el trato que se le da al personal que trabaja en el agro, ¿cierto? También relacionadas pues con el tipo de fertilizantes que se utilizan en los cultivos, y por allí se intenta pues respetar el marco del rumbo que se está marcando la ingeniería hoy en día, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde el punto de vista electrónico hay una demanda, y aquí es donde entra nuevamente la parte de la electrónica. Se necesitan dispositivos que permitan identificar claramente los lotes de producción, que tengan una identificación única. Lo que acabamos de mencionar hace un rato, que la precisión en la captura de datos pues sea adecuada, sean datos precisos, y eso solo va a ser posible si los sensores están bien calibrados, ¿sí?, y nos están aportando datos consistentes. Que los sensores tengan estos procesos confiables de calibración, lo acabé de mencionar, que está digamos, directamente relacionada con esa precisión en la captura de los datos. Y finalmente, y lo más importante para la trazabilidad, es que haya una seguridad en los datos, que estos datos no sean manipulados, que se tenga una integridad en esos datos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la trazabilidad de los cultivos y las certificaciones pues trabajan en conjunto para poder alcanzar un mayor beneficio en pro de ¿quién? Del productor, ¿sí? Aquí tenemos esta tablita que nos muestra el ecosistema de tecnologías agrícolas basadas en el concepto de IoT. IoT es un concepto, y ese concepto tiene básicamente 3 exigencias bien marcadas. Primero, que haya conectividad. Segundo, que tenga sensores integrados. Y tercero, que tenga una inteligencia integrada, que sea capaz de adaptarse a los cambios dinámicos que un organismo vivo, como lo es el suelo y como son las plantas, exige para poder tener un entendimiento mejor de las necesidades que él nos trae. Aquí este cuadrito lo que nos muestra es básicamente la arquitectura de referencia de un sistema IoT. La arquitectura existen 2, una de 3 capas, una de 5 capas. El concepto de sistema también es aplicado a las capas, porque cuando ustedes van a ver un modelo de comunicación y de transferencia de datos, él también se modulariza, y se modulariza por una razón práctica. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos los sensores, acá tenemos los protocolos de comunicación, por acá tenemos los valores de los sensores y los datos que son manejados pues, a través de ese proyecto. Bueno, finalmente termino mi presentación trayendo a colación lo que o el concepto que está más allá de la ley de Moore, ¿sí? La ley de Moore está relacionada con
los circuitos o la cantidad de transistores que puedo colocar en un circuito integrado, pero más allá de la ley de Moore hay una integración entre esos circuitos y los microsensores, microactuadores, microestructuras y la microelectrónica como una pieza fundamental que cada vez está tendiendo a tener un menor tamaño, ¿sí? La miniaturización, bueno, la microelectrónica en sí, ¿listo? Entonces, pues ese es el panorama que tenemos hoy y los desafíos que tenemos hoy en el agro 4.0 a partir de la microelectrónica. Muchas gracias. Cualquier información. Muchas gracias por esa conferencia tan importante. Agradecemos al ingeniero Yesid. Invitamos al auditorio, si tiene alguna pregunta, es el momento de manifestarla, por favor. Sí, adelante. Espérate un momento que te lleguen el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpa una pregunta. ¿Por qué, como el Cauca es una región que tiene alto potencial para la producción agrícola, no se han visto como tantas, como que dice, pruebas o test que se hayan hecho en algunos lugares principales? Porque por lo general, pues, no hay mucha competencia agrícola que se pueda ver aquí dentro de la región. Sí, digamos, se está trabajando en eso, ¿sí? Hay algunos proyectos, nosotros tenemos aquí algunas personas, estamos teniendo la oportunidad de trabajar en un proyecto en conjunto con la Universidad Javeriana y una empresa de desarrollo tecnológico aquí caucana que se llama Bookstar Corp, en un proyecto que intenta beneficiar a agricultores de 3 departamentos, 4, ¿no? Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Entonces, esos proyectos, ellos obedecen a proyectos del Sistema Nacional de Regalías, en los cuales se quiere impactar los productores, aquí en el Cauca, principalmente de aguacatejas, de lima ácida, que está más hacia el sur, lima ácida Tahití, que también es uno de los productos que está en demanda, y café. Entonces, el Cauca, él está, digamos, teniendo producción de cafés especiales, no digamos, competitivos como el Quindío, por ejemplo, pero están dando los medios para que esa realidad cambie. ¿Cuál es el problema aquí? Nosotros tenemos una situación seria de orden público y pues eso también, digamos, que impacta de cierta manera. Sin embargo, los esfuerzos se están dando y lo que se está haciendo es intentar a través de este tipo de proyectos poder llevar a los agricultores la tecnología para poderlos hacer más competitivos en mercados nacionales e internacionales. ¿Okay? Entonces está en el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Yo tengo una pregunta respecto a cuáles son, aparte de los beneficios, el beneficio más oído de que se vuelven más pequeños los circuitos, ¿hay otro beneficio aparte de eso cuando, digamos, hacemos un circuito electrónico, por ejemplo, una PC más pequeña, cada vez más pequeña, existen más beneficios aparte de reducir el tamaño, obviamente? Claro, claro que sí, tiene todo que ver. Mira que cuando uno trabaja en microelectrónica, lo que tú estás queriendo vender no son 200, 300, 1000 unidades. Tú estás queriendo vender millones de unidades.
Entonces, la tendencia de o lo que nos indica el norte pues, de la industria 4.0 y el Internet de las cosas es la miniaturización, casi que no puedo con esa palabra, del hardware, porque lo que se quiere es básicamente a través de ese concepto poder mapear los atributos y las características de cualquier objeto sobre la faz de la Tierra. Y eso está provocando un impacto de nuevos protocolos, por ejemplo el IPv4, la transición al IPv6. El IPv4 trabaja con 32 bits, el IPv6 con 128, y con eso se garantiza que prácticamente ningún ID, ¿sí? Ningún identificador se pueda repetir. Entonces, cuando tú tienes un hardware cada vez más pequeñito, quiere decir que en la misma oblea de silicio, en el mismo wafer, si tú tenías 10.000 unidades productivas, digamos 10.000 unidades de silicio pues allí en ese wafer, entre tú más pequeñito lo hagas, pues vas a obtener mayor beneficio, ¿sí? Un mayor yield, que se llama pues ese porcentaje en cuanto al número de chips. Entonces, es diferente cuando tú tienes, por ejemplo, 300 placas y las vendes, no sé, a 10, 12 dólares. Eso te va a dar un retorno de $3.000 más o menos. Si tú vendes 3 millones de ese mismo dispositivo, el retorno va a ser mucho mayor. Entonces se tiene una cuestión relacionada al área, que está relacionada con la ganancia que puedes sacar de la producción de un wafer, un consumo mucho más bajo, ¿sí? Y pues básicamente mejorar el rendimiento a través de esos procesos. Entonces la tendencia es hacer cada vez las cosas más pequeñas, y si nosotros nos quedamos fabricando placas del tamaño, por muy pequeñito que sea, muy compacto, de una PCB, pues va a llegar un momento en que nos vamos a quedar cortos, ¿sí? Los objetos tienen diversos tamaños y pues la mayoría de ellos, de repente, digamos que tú quieras poder identificar las características de un aparato como esto, ¿sí? Entonces tú no vas a poder tener, digamos, una placa más grande que esto para poder hacer o integrar este elemento a una red. Entonces es básicamente la tendencia que nos está llevando hacia eso. Tenemos menor consumo, podemos tener mayor lucro sobre el proceso. Vale, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Hay otra pregunta. Hola, muy buenas tardes. Buenas. Sí, tenía dos preguntas relacionadas con el tema. Cuando mencionaste respecto a Agrotech, es más desde la perspectiva del cliente lo que quiero plantear, pero ¿tú desde qué punto consideras que puede ser rentable para el productor o campesino? Ya que pues hiciste mención de que en el consumo de energía pues puede ser ciertamente costoso estos gastos. Entonces, Sí. si nos planteamos, no sé, productor de pequeña, media o gran escala, Claro. ¿qué tan rentable podría ser para él? Claro, Y entonces, la otra pregunta dale. también constaba en cuanto mencionabas que pues esto puede ser muy beneficioso, ya sea para la industrialización de la agricultura. Me preguntaba mucho si en la cuestión, por ejemplo, de fenómenos o cambios climáticos muy bruscos que pues tal vez no puedan ser, no sé cómo podría decirlo, algo muy previsto, sí. Entonces, ¿hay alguna manera de prevenir esto? O tal vez no directamente evitar, sino que estar preparado para ello. Perfecto. Entonces mira que respecto a la primera pregunta, que tiene que ver con los costos que eso le pueda generar a un agricultor, yo te garantizo que si la producción mejora, el productor va a poder de esa rentabilidad que está obteniendo, poder mejorar sus procesos productivos. Entonces es una inversión, ¿sí? Claro, tenemos productores que de repente están toda la vida o han estado toda la vida enseñados pues a cómo manejan sus cultivos, pero si ya estamos hablando de toda esta era tecnológica que está impactando todos los sectores de la sociedad, la digitalización, toda la parte de tecnificación tiene que llegar al campo de alguna manera. Entonces los proyectos que les menciono que se están trabajando son proyectos que buscan concientizar y hacer una transferencia de conocimiento para aquellos productores de tal manera que puedan entender de que tecnificando el campo van a poder mejorar o tener una mejor producción, una mejor productividad. Entonces, en eso hay una política de gobierno, ¿cierto? En donde lo que se quiere es poder, digamos, alivianar costos en cuanto a intereses, préstamos para que los agricultores poco a poco puedan
ir adoptando esas tecnologías en el campo, ¿sí? Entonces, es una cuestión más de concientizar. Obviamente, habrán, digamos, momentos en los cuales un agricultor tenga que hacer una fertilización y no tenga cómo, ¿sí? Porque uso fertilizo o cómo, ¿cierto? Pero en la medida en que los productores se asocien, ellos se van a volver más fuertes y a través de las asociaciones va a ser mucho más fácil poder llegar a obtener beneficios en torno a mejorar sus procesos productivos, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el camino, ¿ya? Y tu segunda pregunta era a través del cambio climático. Claro, cada vez los fenómenos son más imprevistos, ¿sí? Y entonces la manera de prepararnos para esos fenómenos es justamente teniendo tecnología que nos mande alertas y que nos indique en qué momento esas tendencias, esos fenómenos van a comenzar a cambiar. Si se viene una temporada de lluvia, ¿sí? Si se viene una temporada de mucho calor, entonces poderse ir preparando a través de datos de históricos, ¿cierto? De generación de esos datos que nos puedan, a través de modelos predictivos, por ejemplo, indicar cómo esos cambios se están dando, pero es muy importante también tener o contar con estaciones microclimáticas, ¿sí? Nosotros podemos tener unas predicciones del tiempo a nivel macro, pero cuando tenemos estaciones más locales, localizadas en el campo, en los terrenos, entonces vamos a poder tener acceso a esas informaciones de primera mano que, junto con una asistencia técnica, te puedan indicar pues, cuál es el proceso más indicado a seguir. Entonces necesitamos sensores para poder atender esas condiciones de cambio climático. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Yo tengo otra preguntita. Sí. Bueno, siguiendo como la parte de la ley de Moore, para el silicio hay un límite físico, ¿cierto? Que creo que era de 3 nanómetros. Sí, está. 3 nanómetros. O sea, pues viendo pues la ley de Moore, cuando se llegue a ese límite, ¿qué se piensa hacer? Por ejemplo, porque estaba viendo que había tipo de saltos cuánticos, si no estoy mal. Entonces, si se ha pensado en otro material o si ya se pasaría a la parte de la computación cuántica o cómo se ve tan factible esta cuestión para los microcontroladores. Sí, hay una cuestión allí, es que existen otras líneas de investigación para sustituir lo que se fabrica hoy con silicio. Lo que se fabrica hoy con silicio son los transistores, ¿cierto? Entonces, esas investigaciones en computación cuántica lo que buscan es, por ejemplo, utilizar el momento angular atómico de los átomos, ¿cierto? Valga la redundancia, a través de la orientación del spin para identificar esas velocidades, ¿cierto? Las partículas subatómicas, ellas pueden tener velocidades mucho mayores y trasladarse pues, a distancias mucho más grandes en menores tiempos. Entonces, hay toda una tecnología basada pues, en esos otros tipos de computación. Lo que pasa es que hay computadores cuánticos en este momento, pero son muy costosos, ¿ya? Entonces, mientras se llega allá, se va a seguir utilizando el silicio, se va a tener un límite pues, en cuanto al tamaño que se pueda llegar, justamente por cuestiones de espacio y todos los efectos que eso se relaciona. Pero pues aparecerán otros materiales, ¿cierto? Hay unas investigaciones ahí en algunos materiales orgánicos, solo que digamos que toda la cancha que se ha tenido con el silicio pues ya tiene digamos pues unos procesos muy bien establecidos. Entonces son investigaciones que están allí que en algún momento irán a florecer, ¿cierto? Y otra preguntita, ¿qué tan viable tú ves, pues como la cuestión de los microcontroladores, pues tú dices que te tocó ir a Brasil para ver todo el proceso ¿qué tan factible es de que, pues, de pronto no en tanto como en la región de Cauca, sino en Colombia, la parte de que haya, al menos por regiones, digamos, la región andina tenga una, esta región sur tenga otra, sedes en las que se puedan investigar microcontroladores y que sea pues unificado para todas las universidades, que pues para centrarse más en la parte de microcontroladores? ¿Qué tan viable se puede ver? Muy acertada tu pregunta, ¿no? A nivel de Colombia, por ejemplo, la Universidad de los Andes, ellos tienen una sala limpia. Hay unos esfuerzos individuales por universidades, la Universidad de los Andes, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Valle tiene un grupo de microelectrónica, pero son grupos que hacen cositas aisladas.
Por ejemplo, hoy yo estoy aquí. Yo tengo un cierto conocimiento pues ya en el desarrollo, tuvimos una experiencia importante. Cuando yo me gradué, tuve la oportunidad de ir a hacer la maestría a Brasil y por ahí mismo me enganché con el Programa Nacional de Microelectrónica. ¿Sí? El gobierno a través de una política entendió, y lo que pasa es que eso ya viene de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces se necesita dinero, que el gobierno, digamos, entienda de que es una necesidad, de que lo vea como un negocio lucrativo, y a partir de ahí se comienza a generar la política, porque es a través de ella que se comienzan a desembolsar dineros pues, en esas áreas. Entonces, yo lo veo factible en el sentido en que ya hay unos esfuerzos y unas redes de colaboración, pero eso se tiene que fortalecer mucho más. Estos programas, Colombia 4.0, las iniciativas del gobierno, por ejemplo, para capacitar a personas en tecnologías emergentes como blockchain, desarrollo de software, todas estas iniciativas ya son un primer paso, porque se está entendiendo de que la única manera de que nosotros podemos llegar a alcanzar un conocimiento de alta tecnología es a través de la capacitación de una masa crítica de desarrolladores, y eso aplica tanto para el desarrollo hardware como para el desarrollo software, ¿sí? Y que las empresas comiencen a tomarse esto a serio, ¿sí? Necesitamos una comunión ahí entre industria, pues, universidad, la generación de spin-off al interior de las universidades también es muy importante, y la red de cooperación con universidades internacionales, ¿sí? Eso es lo que tiene que ser a través de unas políticas que incentiven, ¿cierto? el aprovechamiento pues, de esos recursos orientados hacia la creación de circuitos integrados. ¿Qué tenemos hoy o qué no podemos hacer hoy? Desarrollo en FPGAs. Son la manera que tenemos de hacer reconfiguración hardware, ¿cierto? En un chip, probar el concepto y después mandar a fabricar, ¿sí? No necesariamente tú puedes vender el chip ya que viene fabricado, encapsulado y listo pues para vender como los conocemos hoy en día quienes estamos en ese campo. Tú puedes vender la propiedad intelectual. Y existen empresas que solamente se dedican a desarrollar IPs o IPs, propiedad intelectual, y venden los módulos para otras empresas que están en la capacidad de integrarlos en sus chips y mandarlos a fabricar. Entonces hay muchos caminos allí para avanzar en ese tema. Y digamos, también de pronto hay empresas, digamos, como de microcontroladores. Por ejemplo, hay empresas que tú mandas ¿cómo se llama? El plano, por ejemplo, de PCBs, ¿sí? Y en China y te lo mandan. ¿Se Sí. puede de pronto hacer algo similar con un microcontrolador, enviarlo a una y que te lo manden? Claro, se puede. Sí. Eso es lo que se hace. ¿Lo que ¿sí? se hace? Ah, ok. Mira que existen en ese roadmap que yo mencioné de fabricación de los circuitos integrados, existen en todo ese cronograma, en ese planeamiento, algunos meses en los cuales ellos reciben iniciativas individuales. Entonces tú mandas, claro, si yo apenas estoy probando el concepto, yo no voy a mandar a fabricar 13.000 chips, ¿cierto? Yo mando a fabricar 10, los traigo y eso se llama MPW, ¿sí? Entonces ahí, en ese espacio de tiempo, tú puedes mandar a fabricar eso, lo traes, pruebas el concepto y a partir de ahí ya mandas a fabricar. Porque es que la cuestión o la diferencia es que ahí está todo integrado en la misma pastilla de silicio, ¿ya? No son componentes separados que se van a colocar y se van a soldar. Ah, ok, listo. Se Muchas integran. gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Listo? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias a Yesid por recordarnos que el emprendimiento tecnológico también puede ser un camino hacia el florecimiento y el bienestar integral. Muchas gracias.